Bueno, hermosos lugares biotecnológicamente, el Chaco con su lugar, digamos, que sería el valle de inundación del río Paraná, más específicamente el Paranacito, como acordemos que en esta llanura que nos contienen con 13 cuencas hídricas por los dos grandes ríos más grandes y la cuenca más grande, segunda cuenca más grande en el mundo de agua dulce, realmente es un lugar muy bonito y la gente acude, ¿no es cierto?, en forma permanente. Y bueno, nos encontramos con este problema en el Paranacito, de todos los años que la gente, más con esta sequía que lleva 4 años, ante la inminencia de los golpes de calor, ¿no es cierto?, de 40 grados, se va, porque bioturísticamente está en condiciones, y se mete. Desgraciadamente el Paranacito es una cuna de especies. Vamos a recordarle a todo el mundo que los grandes peces en el gran río, en el lecho del río, desoban sus huevas. Ahí nacen las larvas. Las larvas emigran y se colocan en estos pequeños afluentes que son ríos y riachos. El Paranacito es una nurse, una gran nurse de la cuenca paranense. Así que imagínense ustedes la cantidad y la biodiversidad que existe. Desgraciadamente acá no hay ni siquiera una política, digamos, ambiental, ni tampoco hay una comunicación entre provincia y municipio, evidentemente, por lo que podemos ver, porque no es un tema menor que, siendo uno de los pocos balnearios que hay en la ciudad de Resistencia, digamos, el Gran Resistencia, sigamos con este tipo de... Por supuesto que van a estar las palometas, pero el tema es que en primera instancia tanto la provincia como el municipio deberían sentarse con sus estamentos políticos y técnicos, como los tienen, ¿no es cierto? Tenemos Ministerio de Medio Ambiente, tenemos Ministerio de la Producción, tenemos, o sea, una caterva de ministerios, una superproducción de funcionarios que por lo menos tendrían que coordinar algunas acciones directas, como en este caso. Creo que es demasiado sencillo, demasiado elemental, y esto puede solucionarse perfectamente, porque tanto las palometas como todas las demás especies que en este momento de tan alto riesgo debemos cuidar, porque en estos 4 años, no sé, no hay una evaluación de la cuenca paranaense de los huevos con la sequía, y acuérdense que tuvimos un lapso hídrico de 20 centímetros del río Paraná durante 3 años. Cuidado, estamos hablando de un verdadero desastre ecológico. Entonces, con más razón, debe hacerse una política de Estado para seguir, medir, por lo menos generar un dato base mínimamente, teniendo semejante infraestructura el Estado. Y teniendo, de acuerdo a la Constitución, los gobernantes tienen todo en la Argentina, de acuerdo a nuestra Constitución, a partir del 90 o 93, que se hizo tienen 2 obligaciones los gobiernos: defender la patria y el medio ambiente. Así que es una obligación constitucional el defender el medio ambiente. Esto es demasiado sencillo o demasiado fácil. Lo que hay que hacer es colocar una barrera, una simple barrera, entre los peces y los seres humanos. Esta barrera pueden ser 100.000 piletas de caños, ¿no es cierto?, con mallas que se introducen al río para que la gente pueda estar y no entren los peces, porque, ojo que, vuelvo a repetir, eso es una nurse.
O sea, es un lugar de criadero de chiquitos, de dorado, de pacú, de surubí, de todos los peces que hay, y estamos hablando de 232 especies que según Aramburu y Ringel estudiaron de la cuenca paranaense. De los años 63 los estudios son muy precarios, desgraciadamente no se hizo investigación aplicada y menos ciencia, ¿no es cierto? Ya los investigadores somos muy pocos en el Gran Chaco americano, entonces en el Chaco medio que quedamos muy poquito. Bueno, entonces en primera instancia es tan fácil como yo le diría al señor ministro o rango de ministro de Turismo que directamente haciendo un mallaje con puntos fijos, porque hablemos con propiedad, también una malla por ahí puede atravesar y una palometa de 3 centímetros puede producir una mordedura de tamaño y 100 palometitas así, entonces tiene que ser una malla, ¿no es cierto?, que tiene el personal, porque están los trasmayos, están los tejedores de mallas, ¿no es cierto?, que en el caso de no encontrar una plástica o una de alambre, ¿no es cierto?, por el alto costo las de alambre, de hilo, no es una solución, digamos, cara, tampoco lo es barata, digamos, pero es una solución de colocar un vallado para hasta una cierta profundidad, ¿no es cierto? Estamos hablando de 1,50 m, 1,60 m de la costa, ¿no es cierto?, que se independice esa parte hacia la orilla y la gente podría disfrutar perfectamente, un costo ínfimo, sí, con toda la infraestructura y eso. O sea, hasta yo diría que es una desprolijidad esto de que todavía sigan existiendo accidentes tan graves, ¿no es cierto?, porque por ahí perder un dedo o parte de un dedo no es fácil, ¿no es cierto?, para ninguna persona. Más si se trata de niños, ¿no es cierto?, mucho peor. Pero yo creo que es un tema demasiado sencillo y demasiado elemental. Tanto esto lo digo de buena forma, ¿no es cierto?, queriendo de tratar de contribuir a algo tan elemental y de que las cosas se hagan por el camino normal. 0 puntos para la Municipalidad de Vilela y 0 puntos para la Dirección de Fauna, la Subsecretaría de Medio Ambiente, el Ministerio, ¿no es cierto?, en no hablar con este ministro, Mauro, que lo conocemos, que me extraña inclusive porque sé que es una persona muy movediza, pero de que no acuda en términos técnicos a una solución tan fácil, ¿no es cierto? No es que uno considere, pero creo que esa sería la alternativa para solucionar, más con estas temperaturas, con este faltante de agua que ya hay. Recuerden todos que estamos en un faltante de 700 milímetros, ya estamos atravesando los 42 meses de sequía, tenemos el agujero de ozono y el Comité Científico Internacional hace 2 años decía que al mundo le quedan 20 años de oxígeno. Ya pasaron 12, estamos con 18 años sin oxígeno. No son alarmes, son realidades. Más si tomamos que en la alta cuenca amazónica, la mayor productora de oxígeno, ¿no es cierto?, entró en incendio y en una devastación dejó de ser el pulmón del mundo entero. Creo que está interrumpido el ciclo del agua, o sea, del agua, nube, lluvia, ciclo completo. Entonces estamos teniendo este serio inconveniente del faltante, y recordarles que estas no son teorías, porque hay toda una política como el gran imperio norteamericano. Recuerden ustedes que ya en la época de este muchacho, el morocho, bueno, no me acuerdo, que el primer presidente negro de los Estados Unidos,
armaron 4 o 5 científicos que le dieron unos honores, le publicaron unas cosas científicas mega raras, pusieron en duda el tema del recalentamiento global y de la capa del agujero de ozono. Yo vuelvo a recordarle a todos, la capa de ozono son por las bombas nucleares y las 500 mini pruebas que hicieron en el Pacífico el pueblo francés. Así que acá terminemos con esto de los aerosoles, terminemos con toda esta payasada a veces que realmente asombra, ¿no es cierto? Las vacas. ¿No es cierto? O las vacas, ¿no es cierto? En decir que mediante el etanol y distintas presiones que hasta son irrisorias. Acá tenemos el agujero de la capa de ozono, por la cual la irradiación. Les recuerdo a todos que ya pasó Europa. Acuérdense que Europa, los grandes calores eran, los veranos eran de 17 grados de calor, a 20. Este verano pasado Europa tuvo 40 grados. Nosotros que tenemos 40, ¿cuánto vamos a llegar? Así que háganse cargo y no somos nosotros los responsables. Acá hubo mucha educación, pero tiene que ver. Cuando Collor de Mello le dijo a los 8 grandes que paren de contaminar y hace la cumbre del río que le tocó y lo tumbaron, ¿no es cierto? Porque él dijo, dejen de contaminar ustedes, porque ellos en sus países de origen no lo hacen en países externos, ¿no es cierto? Estados Unidos tiene todas las curtiembres, la fábrica de papel en África, ¿no es cierto? Y siguen haciendo motovehículos y combustión, ¿no es cierto? Como siguen por el petróleo, ¿no es cierto? En esa mascarada que hay. Y bueno, nosotros la seguimos peleando, seguimos haciendo cosas, pero acá hay una realidad que tenemos que tener cuidado. Esto no es una teoría, esto es una realidad que ya nos afectó y nos seguimos comprometiendo. O sea, por ese artículo y esa obligación de la Constitución, esto hay que frenarlo. Ese es mi pequeño aporte. Muchas gracias.